Este día veremos el tema 2.2, simetría en el plano cartesiano. Para ello vamos a ver el siguiente video. Por favor, presten mucha atención para que pueda entender bien de lo que va a tratar este contenido y a la hora de resolver los ejercicios poderlos hacer muy bien. Del punto A mediante una reflexión a partir del eje L. Aquí tenemos el eje L y queremos graficar la imagen del punto A mediante una reflexión a partir de ese eje. Entonces, una forma de pensarlo es que el punto A se encuentra exactamente a 1, 2, 3, 4 unidades hacia la derecha de L. Así que su reflexión estará 4 unidades hacia la izquierda de L. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Esta es la imagen del punto A. Podemos decir que es el punto A'. Si hacen este ejercicio en Khan Academy, simplemente pueden dar clic y les aparecerá el punto. Entonces, esta es la reflexión del punto A partir del eje L. Hagamos otro ejemplo. Aquí nos piden que grafiquemos la imagen del punto B mediante una reflexión a partir del eje X. Bien, este es el punto B y vamos a reflejarlo a partir del eje X. Entonces, si pasamos del punto B al eje X, podemos ver que se encuentra exactamente a 5 unidades debajo del eje X. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo que si queremos reflejar ese punto al otro lado del eje X, ya sabemos que se encuentra a 5 unidades por encima del eje X. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se encuentra la imagen y podemos indicarla como B'. Reflejamos este punto mediante el eje X. Hagamos otro ejemplo. Aquí nos dicen que el punto C' es la imagen de C, que se encuentra en las coordenadas -4, -2, mediante una reflexión a partir del eje Y. ¿Cuáles son las coordenadas de C'? Pausen el video y vean si pueden resolverlo por su cuenta. Bueno, hay varias formas en las que podemos resolverlo y no hace daño hacer un diagrama visual rápidamente. Vamos a ver. Aquí tenemos el eje X y este es nuestro eje Y nos dicen que originalmente el punto se encuentra en -4, -2. Entonces podemos ponerlo así, -4, -2. Este es el punto C y queremos reflejarlo sobre el eje Y. Vamos a reflejarlo sobre este eje Y que estoy resaltando de color rosa. Ahora, aquí podemos ver que el punto C se encuentra 4 unidades a la izquierda del eje Y, por lo que su reflejo estará 4 unidades a la derecha del eje Y. Así que en lugar de 4 hacia la izquierda, vamos a movernos 4 unidades hacia la derecha. Eso es más 4. Entonces, ¿en dónde se encuentra C'? Nuestra C' se encuentra justo aquí. ¿Y cuáles son sus coordenadas? Bueno, tiene que tener la misma coordenada Y, por lo que la coordenada Y de C' es -2. Pero, ¿cuál es su coordenada X? Bien, pues en lugar de -4, al pasar al otro lado del eje Y, ahora la coordenada X es +4. Por lo tanto, aquí las coordenadas son 4, -2. 4, -2. Y tal vez ustedes hayan podido hacer todo esto mentalmente, aunque para mí la verdad es que si lo intento mentalmente, visualizo esto en mi cabeza. -4, -2 se encuentra en el tercer cuadrante, y si lo volteo al otro lado del eje Y, la coordenada Y no cambia, pero la coordenada X será opuesta, y el punto ahora estará en el cuarto cuadrante. Y eso es exactamente lo que pasó. La coordenada Y no cambió, pero en el caso de la coordenada X, como pasamos al otro lado de Y, es lo contrario a -4. Es 4 positivo. Con esto terminamos. Nos vemos en otro video. Bueno, según lo que hemos visto en el video, ustedes pueden observar a qué es lo que llamamos simetría. Simétrico es como lo contrario, que usted dobla un papel, por ejemplo, y tiene a la mitad una figura, entonces el reflejo de ello es lo simétrico. Entonces, como lo contrario.
Entonces, quiero que ustedes se fijen en estos criterios muy importantes. Si P es A, B, es un punto sobre el plano cartesiano, entonces, vean ahí, yo tengo un punto que se llama A, B en el plano y quiero que de este punto establecer la simetría, pero la simetría va a ser, puede ser con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a al origen, o que el punto simétrico de P respecto a la recta Y igual a X. Entonces, fíjense bien en estos aspectos. Este tema es bien sencillo, solamente hay que fijarme. Si yo tengo el punto A, B, entonces, y me piden que sea simétrico con respecto al eje X, observen, con respecto al eje X, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo tengo el punto A, B. ¿Qué observan de A, B y el simétrico al eje X? Miren, ¿cuál es la diferencia entre este punto y este? Si ustedes observan, la única diferencia es que B le cambia el signo y A, que es X, queda como está. Entonces, si me piden el punto simétrico con respecto a X, ¿quién es el que va a cambiar de signo? Va a cambiar de signo Y. No olviden que este es X y este Y. La primera coordenada es X, la segunda es Y. Entonces, cuando me digan el punto simétrico con respecto al eje X, yo le voy a cambiar signo nada más al valor de Y, que va a ser negativo. Ahora, si me piden el punto simétrico con respecto al eje Y, ahora comparen este punto que es simétrico con respecto al punto AB, que observan que el punto, que la coordenada X es la que cambia de signo. Vayan fijándose en esos detalles. Si me piden con respecto a X, yo le voy a cambiar signo a Y. Y si me dicen con el punto simétrico a Y, le voy a cambiar signo a X. Si el punto es simétrico con respecto al origen, es decir, que está en el origen 0,0, ¿cómo va a ser el punto simétrico? Que observan de este punto P y este punto. Observen que a ambos les voy a cambiar signo a X y a Y. Ahora, si me piden el punto simétrico de P con respecto a la recta Y igual a X, ¿qué observan de este punto simétrico al punto A, B? Vamos a ver qué observan. Que quien era X va a ser y quien era Y va a ser X. Es decir, intercambio las coordenadas del punto. Entonces, eso es lo que ustedes van a tomar en cuenta. Entonces, los ejercicios estos están bien sencillos. Solo hay que irse fijando en esto. Determina el simétrico que de cada punto respecto al eje X primero, que es este, miren. Después con respecto al eje Y, con respecto al origen y con respecto a la recta Y igual a X. Entonces, esto es lo que me va a servir. Ahora bien, veamos aquí el literal A. Ustedes pueden hacer como un cuadro. Aquí le pueden dibujar ustedes como una tabla. Eso vamos a hacer. Ustedes van a continuar esta tabla. Yo la tengo aquí, ¿verdad? Ahí con una reglita, ustedes la pueden hacer y escriben de esta forma. Vamos a ver allí para que usted la pueda llenar. Usted la va a seguir hacia abajo. Entonces, estos son los puntos. El punto del A, literal A, literal B. Luego ustedes escriben aquí literal C, hacia abajo literal D, E y F. El punto va en el literal A, me dan 1,4. Ese es el punto que me dan. Ahora, ¿cómo sería la simetría con respecto al eje X? Vamos a ver si nos recordamos. Bueno, nos decía, bueno, retrocedamos, pero hay que recordar. Con respecto al eje X, ¿cómo iba a ser la simetría? ¿A quién le iba a cambiar yo de signo? A Y. Entonces, vienen ustedes y con respecto al eje X, si me dice con respecto al eje X va a ser 1, porque X no va a cambiar, 1, y a 4 le voy a escribir el signo menos. Entonces, el punto simétrico con respecto a X va a ser 1, menos 4. Y eso es todo. Ahora, ¿quién es el simétrico con respecto a Y? Retrocedamos para que nos recordemos.
Con respecto a Y, dice que ¿a quién le voy a cambiar signo? Al valor de X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién era X? 1. Entonces, a X le voy a cambiar signo y le escribo menos. Y Y no le cambio nada, sino que sigue siendo 4. Vean los cambios que vamos teniendo. Ahora, con respecto al origen, si se fijan con respecto al origen, yo mencionaba que con respecto al origen, ambos les voy a cambiar signo. Miren, menos, menos. Bueno, entonces, si el punto era 1,4, ¿cómo va a ser el punto con respecto al origen? Y me piden el simétrico. Va a ser menos 1, menos 4. Con respecto a la recta identidad, ¿qué decíamos en la recta identidad? Bueno, vamos a la tabla y decíamos que íbamos a cambiar el orden de las coordenadas. Por lo tanto, quedaría, como el punto es 1,4, ¿cómo quedaría lo simétrico con respecto a la recta identidad? 4,1. Entonces, cambiamos. Este que era X pasa a ser Y y el que era Y pasa a ser X. Eso es lo que ustedes van a hacer nada más, ¿verdad? La simetría. Literal B el punto es 3, menos 2. Ahora, con respecto al eje X, ¿cuál va a ser el simétrico? Bueno, solamente le vamos a cambiar signo a Y. Como Y es negativo, aquí es positivo. Entonces, el punto simétrico con respecto al eje X va a ser 3,2. Simétrico con respecto al eje Y. Bueno, si se recuerdan con respecto al eje Y, como yo tengo este punto, ¿quién cambiaba de signo? X. Por lo tanto, los quedaría como menos 3, menos 2. Con respecto al origen, ¿qué decíamos con respecto al origen? Que ambos cambian signo, ambas coordenadas. Entonces me queda menos 3 y como este es negativo va a ser más 2, menos 3,2. Con respecto a la identidad, de este que me dan del punto, solo hago el intercambio. Este pasa a ser aquí menos 2 y aquí 3. Solo es el cambio. Eso es lo único que ustedes van a hacer. Esto está bien sencillo. Y si yo lo grafico, también lo pueden ver ustedes en una gráfica qué es lo que está surgiendo. Pero lo que está surgiendo es esos cambios que se van dando con respecto a X, con respecto a Y, lo simétrico, que quiere decir lo contrario, con respecto al origen, con respecto a la identidad. Por lo tanto, en este cuadro está bien fácil. Aquí solo llenan hacia abajo literal C, D, E y F. Y van haciendo estos cambios. Con respecto al eje X, yo el que voy a cambiar de signo es a Y, ¿verdad? Con respecto al eje Y, ¿a quién le voy a cambiar de signo? A X. Con respecto al origen, le cambio signo a los dos. Con respecto a la recta identidad, solo intercambio su orden. Y eso sería todo. Este tema está bien fácil para poderlo trabajar.